Hola, buenas tardes. Es, Son casi las 2 acá en Mérida, Yucatán, pero ya no está haciendo tanto calor. Ahora me acomodé en mi orillita, ¿no? De mi sillón de lectura donde tengo la mejor luz y donde voy a estar cómoda porque quiero hablar con ustedes de este libro y creo que ahora sí me voy a tardar un poquito. Es un libro que tiene conmigo toda la vida. Todavía estaba haciendo mi tesis de licenciatura. No, no es cierto, ya era de la maestría, ajá, por ahí del 2001. Ujú. Y es una de esas joyitas, ¿no? Que me encontré súper económicas, perdidas por ahí, ¿no? En las librerías de la Ciudad de México. Los prejuicios de Wolfgang Metzger. Ujú. Y es de Herder. Y no es un libro como con un lenguaje como muy dinámico, como muy familiar, ¿no? Pero la verdad es que es un libro sencillo, ¿no? No tiene muchas páginas y tiene todas las bases para entender lo que siempre ha estado pasando desde que el ser humano es ser humano, o como explicarían aquí, desde la prehumanidad de la humanidad, ajá, y que ahora, pues, lo estamos viendo con situaciones internacionales como el asesinato de Kirk. Ujú. Por supuesto que hoy vi uno de los análisis, no veo noticias, no creo que las noticias siempre están buscando una reactividad emocional negativa. Nos conectan con nuestro miedo, ¿no? Precisamente con un poco de lo que habla este libro, ahorita les explico, y creo que no es muy sano, pero los analistas, ¿no? Cuando tú tienes un analista, alguien en cuya sabiduría confías y confías en la intención de que lo que quieres aportar, ¿verdad? No destruir, sino construir. Entonces, ese es mi criterio. Y Jordan Peterson y el de Trigonometry, Konstantin Kissing, son dos genios, ¿no? Que cuando hablan, vale la pena escucharlos. Entonces los estaba escuchando hoy en la mañana hablando de las implicaciones, ¿no? Del asesinato de Kirk. Bueno, o sea, a mí no me caía bien el cuate, ultraderechista, como que no era muy women friendly. Pero bueno, de eso a asesinarlo a sus 31 años, siendo padre de familia con la esposa, ¿no? Y sus hijos presentes. Y después la oleada de canciones, de posts, ¿no? De videos de odio celebrando, ¿no? Que el asesinato es la manera correcta de lidiar con las personas con quienes no estás de acuerdo, ¿no? Qué curioso, ¿verdad? Douglas Kirk, bueno, decía muchas cosas que a lo mejor a muchos no nos parecían, pero como bien me dijo mi hija, se atrevía a decir su opinión y a debatirla, ¿no? Algunos hablan de él como alguien que sí sabía dialogar. Yo la verdad no vi ningún video en donde realmente dialogara, pero muchos dicen que sí lo lograba. Más bien debatía y trataba de ganar el punto. Esa es mi opinión. Pero bueno, no importa. O sea, hay mucha gente ahí matando, violando, ¿no? Muchos políticos, engañándonos con descaro, ¿verdad? Y robándose nuestros impuestos y hay mucha gente adulterando la comida, el agua, ¿no? Enfermando y matando gente. Y, y, y nadie en su sano juicio, con salud mental, con el corazón bien puesto, diría, vamos a matarlos, ¿verdad? Esa es la correcta manera de lidiar, ¿no? Con lo que no nos gusta. Mucho menos con un cuate que, pues simplemente su opinión representa a un grupo, ¿no? Y que no nos parece. Ajá, bueno. Entonces, ellos estaban hablando de cómo en el discurso político de Estados Unidos es tan evidente, pero sobre todo en los últimos años, cómo se va recrudeciendo esta polarización entre la derecha y la izquierda, ¿no? Y cómo se nota en el lenguaje cuando se va deslizando, ¿no? La conducta, la ética, ¿no? El sentir el permiso que se da el ser humano, ¿no? Cómo se va deslizando hacia
creo que yo decido que tú no mereces vivir. Y ya sea que yo lo ejecute o que yo lo aplauda, ¿sí? Yo ya pasé, y seguramente inconscientemente, ¿no? A pasar desde un lado de ser humano civilizado en donde, bueno, la ley dice que hay un proceso, ¿no? Y que la justicia va a seguir estas normas y que la pena de muerte solo aplica así, ya sea, toda esa estructura, ¿no? Que nos da civilización, orden, ¿no? No es perfecto, ya lo sé que no es perfecto, ¿no? Pero, oigan, soy mujer, ¿no? Trabajo independiente, 52 años, vivo con mi hija, estoy tranquila, no tengo nada que temer de salir a la calle, ¿no? Y no va a venir alguien de jamás, ¿no? A decirme que por qué no me tapo toda y golpearme en la calle y asesinarme. No tengo miedo de nada de eso, o sea, realmente hemos construido algo muy bueno y lo seguimos construyendo. Ujú. Algo muy bueno en Occidente que me permite a mí tener la vida que yo quiero tener y criar a mi hija con los valores que yo quiero ofrecerle y además darle a ella el discernimiento de escoger. Esa libertad que es como el agua en la que nada el pez, es como el aire que respiramos y que no apreciamos. Ajá. Bueno, esa libertad está basada en todo un sistema, en toda una estructura, en donde me parezca o no me parezca, pues hay una serie de procedimientos y de instancias para lidiar con lo que no me parece. Hay cosas que hacen mis vecinos que no me parecen, ujú, y hay cosas que yo hago que a ellos no les parecen. Y entonces nos tenemos que aguantar nuestros impulsos y dirigirnos al administrador o simplemente aceptar que para vivir en una privada en armonía, pues como cuando vives en tu casa con tu familia, pues hay que negociar y encontrar un punto neutral donde todos cedemos para el bienestar común. Bueno, toda esa larga introducción, ¿no? Y podría seguirme hablando de esto porque llevo años y años y años y años encontrándome con este tema, ¿no? En todas partes y pidiéndome que medite, reflexione, comprenda y explique lo que parece invisible en Occidente, que es nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de existencia. Y en México tenemos tanta libertad. No en todas partes, estoy de acuerdo. O sea, no es lo mismo vivir en la Sierra de Guerrero o allá donde están los cárteles de Sinaloa o vivir con tu hija sola en Tijuana y también me falta información y tengo prejuicios al respecto, ¿no? Que vivir en Mérida, Yucatán, la ciudad más segura, ¿no? De México. Pero México en general, tenemos una gran libertad de tantas cosas que conforme vamos trabajando para que las mujeres y todos, ¿no? Gocemos en la misma medida, que vamos bastante avanzados, ¿no? No apreciamos mucho. De hecho, a ver, yo tengo 52. Ustedes, de mi generación, ¿no? El panorama que yo veía para las mujeres cuando yo era chica no es el que está ahora, el que ve mi hija. Para mí todavía, como para ustedes, la igualdad de género era una conquista por lograrse. Yo crecí en una familia machista. Todavía los hombres iban primero, los hombres eran mejores, ¿no? Y tú cállate, eres mujer, tú no entiendes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no les sirves a tus hermanos, no? Mis primos venían de visita en verano y Marisol, hazles el desayuno. A mí me gustaba, no, no me quejo, ¿no? Pero era como todavía el panorama, ¿no? Y ahora, yo misma, como mujer separada, que vive independiente. ¿Cuántas mujeres en el mundo tienen la libertad, la independencia, la seguridad, ¿no? El nivel de vida como profesionista de clase media, ¿no? Que tengo yo. Bueno, todo esto para hacer visible lo invisible y que no dejemos que nos suceda lo que le está pasando a Inglaterra y a Canadá, lo que el viento se llevó, ¿no? Y al rato vengan los musulmanes, los de Hamas, ¿no? No los musulmanes, no, los de Hamas, ¿no? Y los gobiernos totalitarios. El mundo se está inclinando cada vez más hacia los gobiernos totalitarios y acabemos en México encarcelando comediantes como lo están haciendo en Escocia y en Inglaterra. Ok, los prejuicios, todo esto que me está run, run, run.
casi todos los días, ¿no? En mi cabeza, me llevó a escoger este libro el día de hoy. Entonces, miren, sí puedo escoger unos parrafitos, pero como no es así como un libro, wow, qué agradable, qué ameno, ¿no? Me platica las cosas, ¿no? Pues finalmente es un libro, es alemán, ¿no? Y además la traducción como que no es así muy, encantadora. Sí es una buena traducción. Herder tiene excelente calidad, pero no es una traducción que para un mexicano sea, ah, sí, me está hablando al alma, no. Pero podemos, escoger algunos parrafitos y sobre todo, por eso les di esta vez esta introducción tan larga, o sea, lo que quiero es rescatar que en libros viejitos como este, a ver, déjame checar el año. Ujú. Ya estaba, o sea, pues si hubo un holocausto judío y hubo un archipiélago gulag en la Rusia de Stalin, por supuesto que ya la humanidad y los intelectuales y los autores ya estaban escribiendo y preguntándose, bueno, ¿qué rayos pasa, con las sociedades? Estaba checando que si se estuviera grabando el audio, que de repente, ay, sí, no nos gusta, mátelo. ¿Saben en dónde vi eso hace poco? Hace poco, me aventé la puntada de ver un documental sobre asesinos seriales. O sea, no es mi hit, pero de repente, como profesionista de salud mental, como psicoterapeuta, sí me da mucha curiosidad, ¿no? ¿Qué han encontrado ahora? ¿Qué se puede decir ahora, ¿no? Para comprender qué pasa en la mente de un asesino serial, ¿no? De un psicópata, ¿no? Y estaban, la mayoría de los casos que presentaron, estas personas que cometieron asesinatos eran muy simples, una mentalidad demasiado concreta, simple. Pues, ¿por qué lo mataste? Pues porque quise. ¿Por qué la mataste? Se me ocurrió en ese momento. Entonces, hasta ahí no había algo interesante, pero había un cuate más sofisticado, ¿no? Que dijo una frase que dije, bingo, ahí está. La detective, iban con la cámara, el cuate a gusto, tranquilo, sabía que iba a ir a la cárcel, que iba a ser juzgado por uno, dos, tres, eran cuatro asesinatos, ¿no? Le dijeron, oye, ¿nos puedes explicar, o sea, cómo fue, cómo lo hiciste en el lugar, ¿no? Y qué pasaba por tu cabeza? Va, ¿no? Bueno, entonces ahí va, ¿no? Y era esta hora, ¿no? Era la noche, en esta parte del bosquecito, ¿no? Yo invité, era mi vecino, y entonces yo lo invité a caminar conmigo para platicar, porque es una buena persona que luego platicaba conmigo, agradable. Lo invité, le dije, ah, ¿por qué no nos sentamos aquí y platicamos? Ok, y le dije, tengo que hacer del baño, ahorita regreso. Y en ese momento, pues me paré, me posicioné atrás de él y lo maté. Y ya después los otros asesinatos era, ay, ups, ¿no? La casera me va a preguntar que si no lo he visto, la tengo que matar. La mató. Y luego, llega de visita la hija de la señora con una amistad y pues, obviamente preguntaron por ella y pues claro, las tenía que matar, ¿no? Pero a lo que voy es esto, la detective le hizo la misma pregunta que a los demás. ¿Y cómo fue que decidiste matarlo a una persona con la que tenías plática, que podía ser amistoso contigo, que te era agradable? ¿Cómo fue que decidiste matarlo? Y entonces él dijo esta frase, simplemente me opuse a su presencia, me opuse a su existencia. Y seamos honestos, ¿cuántas horas del día? Sí voy a decir horas, porque creo que la mayoría de la gente está a ese nivel. ¿Cuántas horas del día nos estamos oponiendo a la existencia de alguien, a la presencia de alguien o de un grupo, ¿sí? O de algo que representa a un grupo? ¿Cuántas horas al día? ¿Y cuál es la emoción que sentimos, ¿no? Ante esa oposición que tenemos hacia la realidad? Nada más pensemos un poquito en eso. Claro, un psicópata, para un psicópata, pues me opongo a que tú existas, ¿no? Te elimino. Ajá. Asesinato de
de Kirk, lo mismo, o sea, hubo estas personas, existieron estas personas, ¿no? Que dijeron, nos oponemos a tu discurso, al éxito que estás teniendo como ultraderechista, a tu política, nos oponemos a tu presencia, nos oponemos a tu existencia, dejas de existir. Y en este libro explica cómo se da este proceso. Aquí hablando un poquito más del holocausto judío como los ejemplos, más ejemplos europeos. Ah, yo les iba a decir el año, ¿no? Como para ubicar. 1976. O sea, yo tenía 3 añitos, ¿no? Y claro que estaba, pues apenas, ¿no? Muy poquito tiempo después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que Europa vivió y el cuestionamiento de Europa de cómo fregados, ¿no? En Alemania, o sea, cómo fregados, todo una, patriotas alemanes se volvieron nazis y estuvieron a favor de señalar, acusar y alegrarse por el exterminio de los judíos. ¿Y qué pasó en Rusia con todos, que toda una nación rusa empezó a volverse en contra de sí misma, delatando tu propio vecino, tu propio familiar, ¿sí? Para que lo mandaran al Gulag y salvar tu pellejo? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Cuál es el proceso en el que dejamos de decir, tú eres un ser humano, me gustes o no me gustes, pero tienes el mismo derecho a la existencia que yo tengo? Que esa es la paz que tenemos en, todavía en Occidente, en México y en Mérida. O sea, igual y yo no les gusto aquí a nadie de mis vecinos, pero afortunadamente su oposición a mi presencia no deriva en un darse permiso a venirme a pegar un balazo, ¿verdad? Por más odiosa que yo pueda ser para ellos. Bueno, regresando al libro de los prejuicios, ¿no? Aquí de lo que habla es que todo empieza por la división que hacemos entre el ustedes y nosotros. Ujú, que eso también es parte del desarrollo infantil. ¿Quién soy yo? Y a partir de ahí diferencio lo que es no yo. ¿Quién es mi familia y cómo identifico quiénes no son mi familia? ¿Quiénes son mi grupo en donde yo estoy a salvo? Vámonos a los recolectores, a los nómadas, recolectores y cazadores. ¿Quiénes son los de mi tribu? Es conciencia tribal. ¿Quiénes son los de mi tribu y con quienes estoy a salvo, con quienes yo tengo protección, ¿no? ¿Y quiénes son los otros, las otras tribus que siempre constituyen una amenaza potencial? Bueno, a ese nivel primitivo, ¿no? Ahí transcurre este tipo de proceso en el que se deshumaniza a ese otro. Mientras el otro es un ser humano igual que yo, puedo hablar con esa persona. Ah, bueno, otro ejemplito. Qué fácil es mandar un mensaje de texto, trolear allí en las redes, ¿no? Hacia el universo, ¿no? Desde mi celular, yo no estoy viendo aquí a quién estoy afectando, ¿sí? Yo no sé, yo no estoy viendo aquí de quién estoy hablando mal, a quién estoy destruyendo, a quién le estoy diciendo, eres humano para nada, porque existes, ¿no? Arrepiéntete de tu existencia, bla, 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 ¿no? Bueno, a ver, vamos a traer a esa persona, ¿no? Y habla con ella. A ver si te atreves a decir de frente lo que cobardemente mandas de manera anónima. Entonces, la presencia cara a cara, el vernos a los ojos los unos a los otros, nos manda, o sea, nos regresa a nuestros límites, ¿no? Decir, oh, es un ser humano, igual que yo. Y fundamentalmente todos, a menos que estemos en un nivel de conciencia prehumana, el respeto, ¿no? A la vida de nuestros congéneres es lo que sucede cuando este, ya estamos frente a frente. ¿Cómo nos atrevemos a hablar mal de alguien y cuando esa persona viene a sus espaldas, ¿no? Y esa persona viene, oye, ¿qué estás diciendo esto de mí? Casi siempre lo que pasa es, no, no, eso no fue lo que yo quise decir. Creo que hubo un malentendido, ¿sí o no? Seamos honestos. El tener la presencia y el ver a los ojos a la persona nos eleva, nos regresa a la conciencia humana y al respeto, ¿no? Que nos debemos mutuamente, nos gustemos o no nos gustemos. Por eso, como psicoterapeuta bueno, con toda mi trayectoria como terapeuta familiar,
Una de las primeras cosas que veo cuando hay tanta hostilidad de los padres hacia los hijos, reactividad, etcétera, es investigar cada cuándo se ven a los ojos, cada cuándo realmente ven los padres a los hijos a los ojos. Siempre hay una correlación y entonces empezar a fomentarlo. Saluda a tu hijo, a tu cónyuge, a tu hija, viéndolos a los ojos, dejándote mirar y mirándolos. Sonríe. Parece nada, parece nada y Marisol, qué simple, ese consejo me lo puede dar mi vecina. No, o sea, está en la investigación internacional es uno de los 10 factores eh, de las parejas más exitosas en el mundo. Uno de los 10 factores que distingue a las parejas exitosas de la gran mayoría que no son exitosas es todos los días se ven a los ojos, se sonríen y se dicen mutuamente un mensaje de qué bueno que existes, qué bueno que estás aquí. ¿Sí? Entonces no, es simple, pero no es simplista, es poderoso. Y ustedes vean si no hay una gran diferencia en hablar con sus hijos gritándose de la cocina a la sala a tener al hijo de frente y ver su carita y sentirse mutuamente emocionalmente. Entonces, en este libro te dicen, claro, tiene que haber un proceso de deshumanización en el que yo tengo que empezar a dejar de considerarte un igual a mí, un ser humano. Entonces, por aquí tiene unos puntitos en el que nos va diciendo, bueno, ¿qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es que localizamos a alguien que no nos gusta, ¿no? Y como que, oh, ya llegó este tipo. Vamos a suponer que estamos en una tienda o en un restaurante, ¿no? Y entra una persona del tipo de personas que no nos agrada. Piensa en, para ti, ¿quién es? Y la ves de reojo y lo sientes así como que, oh, yo no sabía que este tipo de personas venía aquí, ¿ok? Pero cuando esa persona llega a donde estás tú, todavía hay una cortesía que se debe, ¿no? Tener entre seres humanos. Sí, buenas tardes. Ah, sí, sí, pásele, con permiso. Hay un trato de respeto y de cortesía, aunque por dentro este, estés pensando, sintiendo lo que piensas. Bueno, estoy buscando en dónde está eso, porque aquí está, página 72, capítulo La auténtica minoría. Entonces, en el primer nivel, el desviante, o sea, en pequeño grado, o sea, el que empiezo como a desviarme así, yo y ellos no somos del mismo grupo, ¿no? El desviante es el que se va desviando de la norma, el que no te gusta, ajá, es examinado con miradas furtivas, ujú, pero todavía es tratado humanamente, incluso con cortesía. Segundo nivel, se le mira con una sonrisa irónica por encima del hombro al tipo raro que llama un poco la atención. O sea, ya te atreves a, como decimos en México, a barrerlo, ¿no? O así como que, mira, fíjate, imagínate en tu oficina, en tu grupo y entra la persona no grata y, "Mm", ¿no? Eso que, mira quién llegó, ¿no? Ya te atreves a hacer eso. En el tercer nivel, en este nivel está caracterizado por la risa sarcástica ante el tipo ridículo. Ay, ya te burlas, ya te burlas, ya te atreves a humillar, ¿no? En el grupo, ¿no? A esa persona. Y en el cuarto nivel se produce, comenzando con empujones alternados, el ataque corporal a la víctima y a su propiedad. Estoy pensando en cosas que me ha contado mi hija de la escuela, ¿sí? Sí, los empujones en el pasillo, tirarte tus cosas, ¿no? Robártelas, el típico bullying, ¿no? Escolar. Quinto nivel, aniquilación, la quema de herejes, el linchamiento. Ujú. En ese quinto nivel, ya la persona ya no es considerada como un humano. Entre el primero y el quinto nivel va ocurriendo este proceso de deshumanización en el que, ay, ni se comportan como personas, se comportan como animales. Es la primera, y eso está, vean en las noticias de Estados Unidos, cuando empieza a hacerse la comparación entre la persona odiada y algún tipo de animal se comportan como unos cerdos,
¿sí? Así empieza. Y luego ya no dice se comportan como unos cerdos. Ay, los cerdos, ¿no? De allá, ¿sí? Ya les llamas así, ¿sí? Y bueno, pues si comes carne de cerdo, pues tú sabes que a los cerdos se les mata, no es un delito, ¿no? Y es en tu propio beneficio y todos estamos bien. Ya si eres vegano o vegetariano es otra historia, ¿no? Entonces llega un momento en el que pues hay que acabar con los cerdos que ensucian todo porque ellos son los culpables de A, B, C, D. Así explica acá Wolfgang Metzger cómo es que se les empieza a adjudicar a ese grupo genérico que ya está identificado con los animales, que son los causantes de todas las cosas que no nos agradan o que nos afectan. Y entonces, de repente, ¡cling! Suena la campana del quinto nivel. Tenemos que acabar con esto. Tenemos que acabar con el mal, con esto que nos hace mal, con esta amenaza. Sí, tenemos que acabar con esta amenaza, tenemos que acabar con nuestros enemigos, mexicanos al grito de guerra, ¿no? O sea, si hay una invasión y tienes que ser militar y salir a defender, oye, gracias, ¿no? Por ir a defendernos, ¿no? Pues en ese mismo nivel que no tiene nada que ver, se pone, ¿no? El ir a asesinar a Kirk, porque ya lo rebajamos, ya no es un humano, ya lo pusimos como un animal, ¿no? Y ya lo adjudicamos como el chivo expiatorio, ¿no? El antiquísimo chivo expiatorio. En otro momento, con otro libro, hablaremos del chivo expiatorio que da para 8000 episodios, ¿no? Y ya está justificado la eliminación. Y el que lo elimina es un héroe, como el soldado que va a la guerra y defiende a tu país de la invasión, ¿no? Y ya es aplaudido su aniquilación. Pues, ¿en qué siglo estamos? ¿Que no estamos en Occidente? ¿Que no se han escrito cosas tan claras como este libro, ¿no? Y por supuesto que hay todavía análisis mejores. Bueno. Pues de eso se trató el enorme episodio del día de hoy, es alrededor de, porque hoy tomé este libro de mi librero para compartírselo. Que coman rico, que coman rico y que tengan bonita tarde. Marisol La Chirica, psicoterapeuta, dueña de un librero maravilloso, nerd desde Mérida. Nos vemos pronto.